Regional 360. Noticias para todos los peruanos. La empresa Perenco Perú Petroleum presentó una acción de amparo para evitar la creación de la reserva indígena Napo Tigre. Aduce que esta se superpone a los lotes donde opera la petrolera. Juzgado de Lima, que evalúa pedido de empresa, emitirá su fallo el 7 de septiembre. En el Cusco, a poco tiempo de vencer el plazo para presentar las declaraciones juradas de intereses de los candidatos para las elecciones regionales y municipales 2022, solo el 7% ha cumplido con este documento, que es indispensable para promover la transparencia y el control ciudadano. El Departamento de Justicia de los Estados Unidos entregará al Perú más de $500,000 incautados al expresidente Alejandro Toledo, acusado de recibir decenas de millones de dólares en coimas de Odebrecht a cambio de favorecer a la empresa brasileña en sus negocios en Perú durante su gobierno. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones suspende temporalmente el cobro del peaje en la ruta Puno-Desaguadero. La decisión se tomó luego que los transportistas del servicio interprovincial anunciaran protestas por falta de mantenimiento de la vía. La noticia que importa en tu región desde Lima y todos los rincones del país. Regional 360. La empresa petrolera Perenco Perú Petroleum presentó una acción de amparo al Ministerio de Cultura para que se anule la creación de la reserva indígena Napo Tigre, que tiene como objetivo proteger a los pueblos indígenas en situación de aislamiento. Según la empresa anglo-francesa, dicha reserva interfiere con sus derechos de explotación y exploración de los lotes 67 y 39 ubicados en la misma zona. Además, según la comunidad Shipibo-Cónibo, la empresa Perenco también solicitó su incorporación en la comisión que evalúa la aprobación de la reserva Napo Tigre. Con ello, el próximo 7 de septiembre, el Sexto Juzgado Constitucional de Lima evaluará en audiencia dicha acción de amparo. Por otro lado, el pasado 25 de julio, la Comisión Multisectorial de la Ley de Pueblos Indígenas en Situación de Aislamiento y Contacto Inicial aprobó el estudio previo de reconocimiento de la Reserva Indígena Napo Tigre. Con ello, se reconoce la existencia de pueblos indígenas en aislamiento que viven en dicha zona. La referida ley define las reservas indígenas como tierras delimitadas por el Estado peruano, a favor de los pueblos indígenas en situación de aislamiento y en contacto inicial. De esta manera, protegen sus derechos, su hábitat y las condiciones que aseguran la existencia e integridad de los pueblos. Por ello, la denominación oficial como reserva indígena protegería a los pueblos indígenas del posible contacto con la empresa petrolera, poniendo a salvo su preservación. La lucha para lograr el reconocimiento de reserva indígena comenzó en el año 2003 gracias a la iniciativa de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana y la Organización Regional de los Pueblos Indígenas del Oriente. Las provincias de Otuzco y Patás, ubicadas en la región de La Libertad, son golpeadas por la minería ilegal y el crimen organizado, ocasionando impactos sociales, ambientales y económicos negativos, alerta la Defensoría del Pueblo. En comunicación con RPP, el abogado y presidente de la Comisión Ordinaria de Energía y Minas de Hidrocarburos del Gobierno Regional de La Libertad, Greco Quirós, informó sobre la preocupante situación de la región. Tengo registrado por minería ilegal en la provincia de Patás y en la provincia de Otuzco, de enero a hoy día, 47 muertos. Wow. Además, Quirós informó que de las 47 muertes solo se realizaron a 15 los exámenes médicos forenses, debido a que los mineros ilegales retiran los cuerpos de la zona y pagan entre 15 a 25.000 soles a los familiares de los deudos para evitar que denuncien ante la fiscalía. Asimismo, Quirós mencionó que la minería ilegal recauda entre 4 a 6 millones de soles diarios, lo cual permite crear una red de corrupción entre las autoridades policiales y fiscales. También denunció que existirían vínculos entre Pedro Castillo y defensores de los mineros ilegales, a la vez que mencionó la salida del exministro de Energía y Minas, Jorge Chávez, justo después de tener una reunión en la que se coordinó una operación para intervenir zonas mineras ilegales de mayor riesgo. Los abogados defensores de los mineros ilegales
tienen vínculos muy grandes con este gobierno. Este gobierno del señor Pedro Castillo Terrones lo que está haciendo es más bien, a mi concepto, promover la minería ilegal. Desde el pasado 26 de agosto, 12 provincias de La Libertad han sido declaradas en estado de emergencia por la alta criminalidad. A poco tiempo para que cierre el plazo de presentación de las respectivas declaraciones juradas de intereses de los 76.509 candidatos que a nivel nacional postulan en las elecciones regionales y municipales 2022, solo el 14% de candidatos han cumplido con presentar la declaración requerida. El 86% de candidatos, es decir, 65.514 postulantes, no han cumplido con presentar esta declaración. La declaración jurada de intereses DJI se debe presentar ante Contraloría y es un instrumento para la detección y prevención de conflictos de intereses y busca evitar casos de corrupción en los gobiernos regionales y municipales. Sin embargo, el panorama respecto a este acto de transparencia varía en función a las distintas regiones del Perú. Veamos, por ejemplo, el caso de la región Cusco. Las cifras hablan por sí solas. De un total de 4.695 candidatos en toda la región, solamente 343 han cumplido con presentar la declaración jurada de intereses. Es decir, el 4% sí cumplió, mientras que el 96% prefirió hacer caso omiso a la iniciativa de Contraloría. A escala provincial, la situación tampoco promete. En la ciudad del Cusco, solo 90 candidatos de 558 cumplieron con presentar la declaración jurada. De hecho, de las 13 provincias del Cusco, solo 3 superan el 10% de candidatos que han presentado su declaración jurada. Se trata de Urubamba con 12%, La Convención con 13% y Cusco con 17%. Y, a escala distrital, encontramos cifras incluso más preocupantes. En el distrito de Langui, en la provincia de Canas, ningún candidato ha presentado su declaración jurada de intereses. Lo escuchó bien, ninguno. Y no es el único caso de distritos donde ningún candidato presentó su declaración jurada. Es importante, a puertas de las elecciones regionales y municipales 2022, que la ciudadanía pueda exigir transparencia a sus candidatos. Porque si de candidatos no son transparentes, no podemos esperar que lo sean de ser elegidos. La noticia que importa en tu región desde Lima y todos los rincones del país. Regional 360. El Ministerio de Transporte y Comunicaciones, a través de Provías, suspendió el cobro del peaje de la ruta Puno-Desaguadero, exactamente en la unidad Ilave, ubicada en el kilómetro 1420 en la provincia de El Collao, región Puno. La medida inició a partir del 1 de septiembre hasta el 30 de abril del 2023. La decisión se da luego del anuncio de protestas por parte de los transportistas del Servicio Interprovincial de la Zona Sur, de la región Puno, exigiendo el mantenimiento de la vía. Luego del anuncio de la suspensión del cobro de peaje, los dirigentes de los transportistas decidieron suspender su medida de protesta. De acuerdo a la disposición del MTC, no se cobrará peajes durante 242 días, debido a las emergencias viales que presenta esta ruta. Por su parte, la unidad zonal Puno realiza trabajos de conservación del tramo mientras se realiza la convocatoria para adquirir el servicio de reciclado y recapeo en la ruta, la cual iniciará en abril del 2023. Los representantes de consejos regionales de Arequipa y Moquegua presentaron ante la Comisión de Descentralización sus iniciativas de ley para mejorar la labor de fiscalización y gestión presupuestaria para los gobiernos regionales del país. Por un lado, María Cox Ceballos, consejera delegada del Consejo Regional del Gobierno de Moquegua, expuso sus argumentos sobre una modificación de la Ley 27867, presentada por su institución, que propone incorporar y fortalecer la función fiscalizadora del Consejo Regional. Con ello, se busca promover la autonomía presupuestaria del Consejo Regional y optimizar la función administrativa y de fiscalización de los gobiernos regionales para brindar mejores servicios a los ciudadanos.
pues en la Ley Orgánica de Consejos Regionales se aborda de manera muy blanda la labor de los consejos regionales. Por otro lado, José Janco Mamani, presidente del Consejo Regional de Arequipa, también solicitó la autonomía presupuestaria del Consejo Regional para cumplir como órgano legislativo de gobierno. Tras la exposición de las propuestas, la presidenta de la Comisión de Descentralización y congresista por Arequipa, Diana González, solicitó aprobar el acta para la elaboración de un dictamen que se pondrá en discusión en una próxima sesión de la Comisión de Descentralización, para luego ser debatido por el Pleno del Congreso. $686.000 que Alejandro Toledo habría recibido de Odebrecht como parte de los sobornos que la constructora brasileña le habría dado al expresidente peruano a cambio de favorecer sus negocios en Perú, serán devueltos al Estado peruano. Así lo informó el Departamento de Justicia de los Estados Unidos a través de un comunicado. Se trata de fondos decomisados que representan las ganancias de la venta de propiedades en el estado de Maryland, Estados Unidos, que Alejandro Toledo habría comprado con dinero mal habido. De hecho, el Departamento de Justicia pudo localizar propiedades en dicho estado, adquiridas por Toledo por un valor de $1.2 millones. Respecto de este caso, el fiscal general auxiliar Kenneth A. Polite Jr. de los Estados Unidos aseguró que se trata de un ejemplo importante de la cooperación internacional necesaria para abordar la corrupción en el extranjero. Como sabemos, el expresidente Alejandro Toledo se encuentra en los Estados Unidos hace ya varios años, mientras es procesado por presuntos actos de corrupción. En septiembre pasado, la justicia dio luz verde a su extradición al Perú, que ahora depende del secretario de Estado de los Estados Unidos, Antony Blinken. Alarmante. El organismo supervisor de inversión privada en telecomunicaciones, OCIPTEL, informó que cerca de 4.751 equipos celulares se roban o pierden al día en Perú. Sin embargo, la entidad precisó que las cifras son menores a las registradas antes de la pandemia. En diálogo con RPP, el ex viceministro del Interior, Nicolás Ceballos, aseguró que la inseguridad ciudadana es un problema que aqueja a nuestro país desde hace ya muchos años. Según precisó, entre el 2015 y 2021 son 18 millones de celulares que se han perdido o robado. Por esa razón, el especialista hizo un llamado a las autoridades a que tomen las medidas correspondientes. No existe explicación sensata, lamentablemente, a esa inoperancia. La única que se nos ocurre, como les mencionamos, los continuos cambios que estamos encontrando en el sector interior y lamentablemente también en la policía. Esto sucede en un contexto en que, según cifras de APROSEC, 9 de cada 10 peruanos piensan que serán víctimas de la delincuencia y los asaltos con armas han llegado a un máximo histórico. Las gerencias forestales de Loreto, Ucayali y Madre de Dios han recibido por tercera vez fondos adicionales para asegurar los recursos forestales del país. La región de San Martín también ha sido incluida. El fondo asciende a los 20.103.474 soles. Esta transferencia de presupuesto adicional es para el año fiscal 2022. Ha sido autorizada por el Ministerio de Economía y Finanzas mediante un decreto supremo. Loreto recibirá un total de 6.658.771 soles, mientras que Ucayali 4.901.772 soles, Madre de Dios 4.894.137 soles y San Martín 3.648.694 soles. Los gobiernos regionales beneficiados podrán utilizar el dinero para fortalecer la competitividad y uso sostenible de los recursos forestales y fauna silvestre, a la vez de ayudar con la reactivación económica en estas regiones amazónicas. Además, el dinero servirá para contratar más personal y adquirir recursos operativos para realizar las inspecciones en los bosques con el fin de verificar la procedencia legal de la madera que es comercializada en el mercado nacional e internacional. La Amazonía peruana presenta problemas de deforestación ilegal, llegando a registrar 203.272 hectáreas de bosques perdidos solo en el año 2020. Otro de los problemas es la minería ilegal, que también daña bosques y atrae el crimen organizado.
Como se sabe, las regiones de Loreto, Ucayali y Madre de Dios concentran más del 90% del aprovechamiento de madera en el país. Regional 360. Noticias para todos los peruanos.